Buenos días para todos. Esta pequeña fábula anónima árabe nos refleja un poquito la situación que vamos a hablar hoy. Estamos asistiendo a un momento histórico en la historia de las ciencias de la salud, y es que por primera vez estamos asistiendo en vivo y en directo a una epidemia. Y con seguridad no hubiera sido una cosa de tanto renombre si los medios de comunicación no le hubieran dado tanta importancia, porque definitivamente a todos nos mueve un poquito el morbo interior a ir a buscar cuando hay algo de enfermedad. Entonces ha habido mucha información, la mayoría de ella especulativa, muchas veces errada y malintencionada, que ha llevado a que se creen un poco de mitos alrededor de lo que es esta infección. Sin embargo, la ciencia también ha hecho cosas serias, y fíjense cómo en la base de datos PubMed al lunes de esta semana había 1.361 resultados sobre coronavirus solamente de diciembre al lunes anterior en revistas serias e indexadas. Y consideraron este conocimiento tan importante que las revistas que mueven la medicina en el mundo lo pusieron gratuito para todo el mundo, para que fuera de bien común. Entonces, lo que vamos a hacer en los próximos minutos, yo voy a tratar de darles un estado del arte en qué va el conocimiento actual sobre la infección por este virus, basado en este tipo de literatura. No estoy en capacidad de responder muchísimas preguntas, si eso es un arma biológica, si el techino sirve, si la vitamina sirve, no estoy en capacidad de responderlas. Pero sí podemos abrir un diálogo al final, pero quiero que nos queden claros algunos mensajes y que sirvamos de difusores en el resto de la comunidad universitaria y en sus propias familias, para que reguemos información que sea seria. Este es un mapa online que se actualiza en tiempo real. Esto era hoy a las 7:30 de la mañana. Se habían reportado unos 95.000 casos de la infección y casi 3.000 muertes de la infección por este coronavirus. Y ya, como ustedes ven, está presente en todos los continentes, y pues en realidad esto ya es una pandemia. Lo que pasa es que no lo han querido pues decir porque es enorme, como que asusta, pero en realidad pues ya hay una diseminación global del virus. Este es el personaje, se llama coronavirus porque cuando se ve en dos dimensiones tiene la forma de una corona, pero en terceras dimensiones es esta, y es porque tiene una proteína glicada como a manera de espinas que le da esa forma inusual. Es un virus RNA, y cuyo reservorio normal son ciertos animales, así como el virus de la influenza. Y cuando este virus hace ciertas maniobras genéticas, se juntan más de dos virus y hacen recombinación, entonces el virus muta, se crea un virus nuevo que a veces tiene la capacidad de infectar también a los seres humanos, que fue lo que ocurrió en este caso. Las epidemias por coronavirus no son nuevas, tenemos dos recientes, y uno lo primero que debe hacer es revisar y aprender qué ocurrió en esas epidemias. La primera fue el famoso SARS en el año 2002-2003, que se originó también en la China, tuvo un poco más de 8.000 casos y una letalidad más o menos del 10%. Fíjense en cómo se extendió, no se extendió por todo el globo como este virus, porque como vamos a ver, hay un axioma epidemiológico, y es que mientras una infección sea más letal, tiene menos posibilidad de que se riegue, de que se disemine más. Mientras menos letal sea, se va a regar mucho más fácil, se va a expandir mucho más fácil. Y el otro fue más reciente, que es el famoso MERS, o infección respiratoria del Medio Oriente, que se originó en Arabia. Y aquí lo curioso es que fíjense cómo el virus eran virus de diferentes animales. Finalmente se combinó el virus de varias especies de simios, que se lo pegaron al camello, y del camello pasó al hombre. ¿Cómo pasó del camello al hombre? No sé, pero imagínense una epidemia aquí con burros en la costa, debe ser algo parecido.
esta es la línea del tiempo de lo que ha pasado con el coronavirus. Los primeros casos empezaron a principios del mes de diciembre. El 31 de diciembre las autoridades de salud de la China detectaron que había unos casos inusuales de neumonía severa y para el 7 de enero, o sea, estamos hablando en menos de un mes de que se presentaban los primeros casos y en una semana de esa alarma, ya se sabía que era un coronavirus el agente causal de este tipo de infecciones. El 13 de enero ya se empezaron a reportar casos por fuera de la China y para el 11 de febrero ya la Organización Mundial de la Salud tenían establecido todo el genoma del virus, se tenía el fingerprint para hacer alguna prueba diagnóstica y se le dio finalmente el nombre de COVID-19 a esta infección. Inicialmente se pensó que el virus había salido posiblemente de lo que se llaman los mercados mojados en Oriente, que son este tipo de mercados donde hay carne fresca, pero también animales vivos de cualquier especie. Para ellos todo lo que tenga membrana celular es comestible. Entonces hay animales vivos y de ahí era muy fácil transmitir y se pensó que ese fue el origen y por eso cerraron inmediatamente todos estos mercados mojados a partir del 1 de enero. Sin embargo, se sabe, estudiando el genoma, que muchos de los virus que dieron origen a esta especie vienen del genoma de algunos virus de los murciélagos, pero no era posible que el murciélago le transmitiera esa infección, debía haber un huésped intermedio entre el murciélago y el hombre, y este es el causante de este problema, se llama el pangolín, un animal tiernísimo, pero que se lo comen vivo. Entonces, de ahí salió posiblemente este coronavirus. ¿Qué tan contagioso es el virus? Entonces utilizamos un índice que se llama el R0. El R0 es por cada persona que esté enferma con el virus, a cuántas personas se lo va a pegar. Entonces sabemos que el R0 para este coronavirus es de 2, es decir, cada persona que lo tenga le va a pegar el virus a 2 personas. Si vemos el gráfico de barras, por ejemplo, el sarampión tiene un R0 entre 12 y 16, es muchísimo más contagioso que este virus. El ébola es más o menos similar, entre 1,5 y 2. Y hay otros que son mucho menos, por ejemplo, el MERS, el del Oriente Medio que vimos ahora de los camellos, es de apenas 0,7. Pero recordemos que lo otro que depende es la letalidad que tenga la infección y eso también tiene implicaciones en cómo se disemina. Lo que sabemos de la enfermedad, infección por este coronavirus, es hoy en día de esta publicación que salió inicialmente el 28 de diciembre, le hicieron algunos ajustes el 4 de marzo y es en lo que les voy a describir de más o menos qué es lo que sabemos de la infección por este coronavirus. Entonces esta es la primera cohorte de 1099 pacientes que tienen demostrado que tienen coronavirus y que asistieron a hospitales en la China y que pudieron seguir durante todo el tiempo a ver qué pasaba con ellos, cuál era su destino final. Entonces, ¿qué sabemos? Primero, que es una infección que por alguna razón respeta a los niños. Así que los que tengan aquí niños pueden estar tranquilos, los niños se infectan muy poquito, menos del 1% de las infecciones son en menores de 14 años. Pero igualmente, aunque el grupo grande que se infecta son los de edad media, los casos más severos se ven después de los 50 años. Entonces aquí entramos algunos ya en riesgo. Trata de ocurrir más en los hombres que en las mujeres. Y a los hombres les da la infección pulmonar más severa que a las mujeres. Parece que ahí puede haber un sesgo, no solamente es el género, sino que en la China las mujeres fuman muy poquito y los hombres fuman muchísimo más, entonces ese puede ser ahí el sesgo de confusión que puede haber para que haya esa preponderancia en sexos.
Afecta igual a fumadores o no fumadores, pero definitivamente los fumadores tienen un mayor riesgo de hacer infecciones pulmonares más severas. El periodo de incubación es muy cortico, la media son 4 días y está entre 2 y 7 días. Pero ojo, que esto es muy importante, lo importante del cuento es que la persona en el periodo de incubación ya puede ser infectante, o sea, ya yo no sentir absolutamente nada y estar transmitiéndole virus a las otras personas. E igualmente parece que la persona se puede recuperar y puede seguir excretando virus hasta 3 semanas después, o sea, hasta 24 días. Se ha dicho que 14 días es el periodo como que se debe aislar, pero algunas personas persisten una semana más excretando virus. Entonces hay que tener eso en cuenta cuando alguno de nosotros contraiga la infección. Los síntomas son como los de cualquier infección viral, cualquier gripa. Apenas la mitad de los pacientes hacen fiebre, usualmente hacen congestión nasal, congestión ocular, una gripa común y corriente, estornudos, un poco de tos y tos húmeda. Y 1 de cada 5 pacientes, más o menos el 20% entonces van a hacer una infección severa que va a requerir algún soporte o manejo a nivel hospitalario. Es raro, pero puede ocurrir que algunos pacientes pueden hacer síntomas gastrointestinales o diarrea y se ha visto que en esas heces puede haber virus, o sea que el virus se puede transmitir por las heces y se puede transmitir también por la vía respiratoria con las secreciones respiratorias. Y esto es lo que ocurre en los pacientes leves y graves. Las radiografías de arriba son casi normales y son en pacientes infectados con el virus, pero con infecciones leves. Vean las de abajo, cómo los pulmones están blancos, una neumonía bilateral muy severa que es la que puede llevar a la muerte del paciente. ¿Qué le podemos decir a una persona que contrae el virus? Entonces, lo primero es que la gran mayoría de los pacientes, dijimos, hacían infecciones leves que no iban a necesitar ni siquiera manejo hospitalario, y hoy en día se sabe que de los casos que hay reportados, esos son apenas una tercera parte. Las otras 2/3 partes pueden pasar completamente desapercibidos porque es infecciones leves e incluso asintomáticas. Pero recordemos que esas infecciones asintomáticas o que están en periodo de incubación también son infecciosas. El 20% pueden requerir hospitalización. El 5% van a requerir manejo en cuidados intensivos, que eso quiere decir que son más o menos el 80% de los que hicieron infección severa. Y la mortalidad en esta cohorte es del 1.4%, pero recordemos que en esta cohorte son pacientes que ya consultaron al hospital. Hay una parte inferior que no consultó ni siquiera o incluso ni siquiera supo si tuvo la infección, entonces es posiblemente que la mortalidad, la letalidad del virus sea inferior al 1.4% y sea cercana al 1%. Si comparamos con las otras epidemias de virus que han habido recientes, el H1N1 tenía una rata de fatalidad, una letalidad más bajita, pero fíjense cómo el SARS y el MERS tenían letalidades mucho más altas. Eso es lo que explica por qué este virus en especial se ha diseminado más a diferencia de los otros. Y obviamente el ébola tiene una letalidad de casi el 65%, que es muy superior. Ya hay recomendaciones de todas las organizaciones encargadas de la salud, en Colombia el Ministerio, el CDC de los Estados Unidos, etcétera, todos tienen ya recomendaciones más o menos homogéneas para lo que debemos hacer. Cuando a una persona le da esta infección, ¿qué se hace? En realidad el manejo es un manejo de soporte. Simplemente si tiene fiebre le bajamos la fiebre, si tiene malestar le quitamos el malestar, si necesita terapia con oxígeno entonces se le da suplencia de oxígeno y los casos muy severos se les hace soporte ventilatorio en las unidades de cuidados intensivos,
pero ese es el manejo pues usual de esta infección. Existe la prueba diagnóstica, es una reacción en cadena de polimerasa para el virus, es un método costoso, Colombia está habilitada para hacer la prueba. Ojo, no se justifica que a todo el mundo que le dé una infección le hagamos esa prueba, no es una cosa inmediata, no cambia absolutamente el manejo del paciente y solamente se debe hacer a los pacientes con casos más severos, con unas condiciones especiales y hay que mandarla inicialmente a Bogotá, pero la idea es que empiecen a habilitarla también aquí en Medellín. Entonces no todo el mundo necesita ir a hacerse la prueba del coronavirus porque no aporta nada diferente. No existe ninguna terapia dirigida para el virus, no hay ningún antiviral que funcione en este momento para esto. Todos los que se han utilizado son en protocolos de investigación o como casos anecdóticos. Como la gran mayoría de estas infecciones se curan solitas, es muy importante que haya un grupo de control para ver si el medicamento si es el que aportó a la mejoría o fue fruto del azar y la infección se iba a mejorar sola. Los antivirales cumplen varias funciones. La más importante sería evitar la mortalidad. En este momento no se sabe de antivirales en ninguna de estas epidemias previas que prevenga la mortalidad. Todos hemos oído hablar de un medicamento que se llama el Tamiflu, que ha dado origen a muchísimas cosas porque hizo que una empresa farmacéutica ganara millones y millones, y el Tamiflu, cuando se vio, en realidad no prevenía la mortalidad por el virus, sino que lo único que hacía es que acortaba la duración de la enfermedad en 1 o 2 días, lo cual no es un desenlace suficientemente duro para recomendar pues su uso. Y la vacuna, ya hay 11 casas farmacéuticas desarrollando la vacuna, eso se les vuelve una mina de oro, pero para que esa vacuna pruebe su efectividad y su seguridad, se va a demorar varios meses en salir y con seguridad no estará disponible hasta finales de este año o principios del próximo. Entonces, cuando nos llegue el virus aquí no vamos a tener vacuna. Entonces, ¿qué debemos hacer para no contagiarnos? ¿Cuáles son las recomendaciones basadas en las evidencias disponibles? La primera, reducir el contacto que tengamos con otras personas que pudieran estar infectadas. No trabajemos en ambientes cerrados. Yo sé que aquí hace mucho frío, pero nos va a tocar empezar a abrir un poquito las ventanas para que el aire no recircule. Evitemos a las personas que estén sintomáticas, si es que ellas no se han autoaislado, que es lo que se debía hacer. Y vamos a tener que cambiar la forma de saludar. La idea es que no saludemos ni de mano y menos de beso, entonces se sugieren estas nuevas formas de saludo. Segundo, el lavado de las manos. La mejor forma, la más eficaz de lavar las manos es con agua y jabón. No necesitamos cosas sofisticadas ni materiales exóticos. No, lo ideal es agua y jabón. Eso sí, jabón líquido, el jabón en pasta que utilizan los 10 personas de la casa, ese lo debemos ya eliminar porque ahí se puede quedar el virus. Jabón líquido. Y el lavado de manos debe ser de ojalá unos 20 segundos. Dicen en las guías que más o menos como cantar el Happy Birthday 2 veces. Teniendo en cuenta de estregar muy bien las manos, sobre todo las 3 zonas que a uno se le olvida, entre los dedos, las uñas y el dorso de la mano, que casi nunca lo lavamos. Importante el secado de la mano, no salir con la mano húmeda porque entonces estamos expuestos a que fácilmente se vuelva a pegar. Y secarlo con un pañito, con una toalla individual o con estos secadores eléctricos, no con toallas comunales como en muchas casas pues tenemos a veces. Se puede utilizar cualquier jabón que sea líquido, no tiene que ser el que tenga pues antibacterial y eso, no, cualquier jabón líquido funciona igual.
El alcohol glicerinado lo podemos utilizar en determinadas circunstancias cuando no sea pertinente o no esté asequible entonces el lavado de las manos. Entonces la idea es colocarlo en la entrada de sitios públicos o que cada uno tenga en su sitio de trabajo eso para utilizarlo más frecuentemente. Clave es que tenga una concentración de alcohol de mínimo al 60%. Aquí lo que hemos visto es que casi todos tienen 65-70%. Y es muy importante frotarlo bien y esperar que se seque, frotarse hasta que se seque. Si uno lo deja húmedo, él pierde efectividad porque se cae y entonces no ejerce su acción, porque a diferencia del jabón, que la acción es inmediata, este alcohol glicerinado se demora varios segundos en tener su acción. Tercera medida, no llevarnos las manos ni a la boca, ni a los ojos, ni a la nariz, porque pueden estar sucias y nos podemos inocular el virus, o porque yo puedo tener el virus, me lo llevo a las manos y con mis manos es que se lo pego al resto de personas. Entonces esta medida es importante. Y hacer una limpieza frecuente de nuestros sitios de trabajo, de nuestros utensilios de trabajo y de nuestros utensilios personales. El teléfono, el mouse del celular, el teclado, el escritorio, el celular. A veces otras personas le cogen a uno el celular por alguna razón y ahí quedó el virus puesto. Entonces estos utensilios hagámosle lavado con un poquito de agua jabonosa sin mucho problema para que estén limpios. El uso de la mascarilla. Nos vamos a tener que poner todos mascarilla para el virus. Recordemos que hay dos tipos de mascarilla. Uno, la mascarilla que llamamos quirúrgica, que es la más común, que nos previene de la infección por goticas. Las goticas es la forma más importante como se diseminan la mayoría de las enfermedades, y para que una persona que tiene el virus no me pegue la infección por goticas, yo me debo retirar de esa persona siquiera 1.8 metros. Esta mascarilla nos previene de esas goticas, que tienen un diámetro relativamente grande. La otra mascarilla es la N95, que esa nos previene de otras goticas mucho más pequeñas que vamos a llamar los aerosoles. Resulta que una de las diferencias es que los otros virus nunca se vio que se pudieran pegar por aerosoles, pero este coronavirus sí se puede pegar por aerosoles. Y para yo que no se me pegue de otra persona, me tengo que retirar de ella más o menos 9 metros o utilizar este tipo de mascarilla. Entonces, por eso es que tenemos que recurrir a todas las medidas que sean posibles. Pero la decisión es muy fácil. Vamos a utilizar mascarilla quirúrgica, porque la N95 está agotada en todo el mundo. No se consigue, ni siquiera en los hospitales. Están teniendo que reciclar, porque recuerden que es la que utilizamos para ciertas infecciones respiratorias, por ejemplo, los pacientes con tuberculosis activa, tenemos que utilizar esto. ¿Tenemos que utilizar los que estemos asintomáticos mascarilla? No, no está demostrado que prevenga la infección si la utilizamos los que no estamos infectados. Tenemos que dejarle esas mascarillas a la persona que tiene síntomas sugestivos del coronavirus. Y finalmente, se recomienda, y esto también es unánime en todas las guías, que las personas mayores de 50 años, no hay vacuna para el coronavirus, pero sí que nos vacunemos contra una bacteria que es el Streptococcus pneumoniae. Los mayores de 50 años, esa vacuna se debería poner incluso sin epidemia de coronavirus, pero hoy en día todos los que tengan más de 50 años y no tengan esta vacuna, entonces se la deberían colocar, porque después de una infección de estas, la persona queda más susceptible a hacer una neumonía bacteriana por esta bacteria. Ahora, ¿qué hacer si tengo síntomas? Lo primero es, por favor, si usted tiene una gripita, no consulte a urgencias. Los sitios de urgencias son el sitio donde más se han difundido todas estas epidemias.
hay un hacinamiento, los servicios se congestionan, no se pueden hacer unas medidas de aislamiento eficaces al menos en los primeros minutos, entonces es el sitio donde más se pegan estas infecciones. Ya están habilitadas en la ciudad de Medellín 2 líneas telefónicas donde yo puedo despejar mis dudas y que me aconsejen qué debo hacer, e incluso me van a mandar médico a mi sitio de atención y lo van a mandar muchas de las EPS y de las pólizas de salud. La línea 123 del municipio de Medellín, usted llama, le responde sus preguntas y si necesita le mandan el médico a su casa para que no tenga que consultar al servicio de urgencias, o si ven que la cosa es muy severa, van por usted en ambulancia y se lo llevan en unas condiciones mejores para un sitio de atención. Entonces, no consultemos a los servicios de urgencia ni forcemos a la gente a consultar. Ya dijimos que el tratamiento es de soporte, lo podemos llevar en la casa en la gran mayoría de los casos y no vamos a hacer nada diferente. ¿Cuáles son esos signos de alarma con los cuales yo tengo que decidir si yo me tengo que ir para un servicio de urgencias? Y estos son los que están identificados. La persona que tiene una respiración más rápida de lo normal, que está respirando muy frecuentemente, que la fiebre se vuelve de difícil control y ha durado más de 2 días, si el pecho le suena mucho o le duele para respirar, si el paciente está somnoliento o con dificultad para despertar, si tiene ataques o convulsiones, o si vemos que se está deteriorando todos los días más en su estado general, entonces sí es mejor que obtenga una valoración médica. Segundo punto, autoaislamiento. El paciente que tenga síntomas sugestivos de esta infección, lo primero que debe hacer es autoaislarse, no asistir a los sitios de estudio o trabajo, porque lo único que va a hacer es perjudicar a sus demás compañeros que no están infectados. Entonces, quédese en su casa, haciendo actividades en su casa, solicita si necesita incapacidad a un servicio de estos telefónicos y debe hacer las medidas de aislamiento en su casa para no pegarle el virus a la demás gente. Si puede estar en una habitación solo, sería lo ideal. Utilizar mascarilla, porque ya dijimos, le sirve es a los sintomáticos. Y bregar a utilizar unos utensilios para la alimentación que sean propios para él y no los comparta con la demás gente. Tercer punto, el que tenga síntomas, que tosa de la manera adecuada. Entonces, la manera adecuada es tosiendo sobre la parte interna del codo, como ven ustedes ahí en la diapositiva, o sobre un pañuelo, pero ojo que si lo hacemos sobre un pañuelo, muchas veces con el pañuelo nos vamos a contaminar la mano. Para la persona que es sintomática es igualmente las medidas de lavado de manos igual, y aquí sí es obligatorio el uso de la mascarilla quirúrgica. Bueno, esto es como lo que está establecido para esta infección por este coronavirus, que nos va a llegar indudablemente. La proyección que tenemos, pensamos, es que posiblemente nos toque ya un coletacito, entonces posiblemente no nos toque pues una cosa tan severa como la que ocurrió en la China, pero que va a llegar, nos va a llegar y tenemos que estar preparados para afrontarlo y para hacerlo de una manera lógica y responsable, si en el caso de que nos volvamos sintomáticos. Si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. ¿Qué hay? No, el coronavirus no se ha demostrado que se le pegue a ningún animal doméstico por ahora, entonces no hay problema con eso. Recuerde que el hecho de que yo tenga síntomas en las próximas semanas no quiere decir que yo tenga coronavirus. Los otros virus de las gripas siguen circulando. Entonces a mí me puede dar otro virus que da gripa, no necesariamente coronavirus. Pero no se ha demostrado que se pegue pues en las mascotas. Sí. Y a usted hasta 3.
La mayoría de las infecciones respiratorias, pues digamos que el 30% generalmente son mixtas, suelen tener más de un agente simultáneamente, porque al bajar las defensas respiratorias con la primera infección no se vuelve más susceptible a los otros. Entonces lo usual es que haya 2 y 3 cosas. Sí, se está en este momento elaborando un plan de contingencia para la universidad en caso de que la infección en nuestro medio se disemine, pues y veamos que el ausentismo laboral y de estudiantes es importante para que tratemos de minimizar el daño que se pueda hacer en las actividades académicas, etcétera, que se les estará comunicando pues en su debido momento en caso de que sea necesario. Sí, a ver, una de las razones por la que el virus subió en esta época es porque definitivamente en el invierno es donde las infecciones respiratorias más se disparan y estábamos en invierno en la China y ahí se disparó la epidemia, ¿cierto? Aquí tienen un poquito de susto porque está empezando la temporada de lluvias y nos va a llegar la infección en el periodo de las lluvias, entonces eso va a hacer que la cosa sea un poquito más difícil de controlar, pero dependerá de cómo se manejen bien esos casos y posiblemente lo que estás diciendo, ya el pico se estabilizó y va a empezar a bajar en su cosa. Lo otro que generalmente ha ocurrido con los otros virus es que la agresividad del virus se va perdiendo con el tiempo, entonces ya suele dar una enfermedad menos severa. Bueno, muchas gracias.